reformas al cabo del tiempo. Por eso confié en Piscinas Interlagos. Porque no todas las piscinas son iguales. Piscinas Interlagos, Castellón. La tertulia deportiva con Xavi Sidro. Y con Álvaro Jiménez en el control de sonido. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a la tertulia deportiva. Como cada lunes es tiempo para el análisis en Radio Castellón en la cadena SER, en el 91.2 FM, 1521 onda media, también a través de internet, radiocastellón.com y en YouTube. También nos seguís en el canal, nos podéis ver en el canal de YouTube de Radio Castellón, a todos los que estamos aquí en este estudio central de Radio Castellón, que paso a presentaros a continuación. Parte izquierda de la mesa, Aurelio Santos, exfutbolista, entrenador, representante, YouFirst. Aurelio Santos, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, Xavi. A su lado, dejadme que abra la puerta 22 con Alex Rodríguez. Alex, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Xavi? El otro lado de la mesa tenemos a otro exfutbolista, también agente, Antonio López Charly. Gracias, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Y nos falta Alex Cervera de Televisión de Castellón, que ya nos disculpaba, nos decía que iba a llegar un poco justo, pero bueno, ya tenemos la puerta abierta para que nada más llegue se pueda sentar aquí con nosotros. Para hablar primero de todo lo que nos ha dejado el fin de semana, vamos a entrar hacia el Club Deportivo Castellón, que es el que nos pilla un poquito más cerca. Un Castellón que perdió en Mérida, en el José Fouto, en el Romano José Fouto, por 2-1, pero que pese a ello, pese a perder, sigue líder porque el Ibiza también ha demostrado este fin de semana que es un equipo terrenal y perdió 2-1 ante el Linares, y eso que tenía la bala a su favor, le valía con un empate para ser líder en solitario. El mismo resultado, por tanto, que cosechó el Club Deportivo Castellón y, por tanto, igualdad en la parte alta de la clasificación. Siguen los dos como colíderes. No podemos esconder que el Castellón vive una situación, bueno, pues un tanto extraña, no sé si llamarlo un bajón, no, porque es verdad que el Castellón está haciendo una temporada espectacular y claro, cuando lleva 3 partidos sin ganar, pues parece que se acabe el mundo, cuando al final son 2 empates y una simple derrota, pero es el propio Dick Redder quien reconocía tras el partido que el Castellón sufre un pequeño bache. Because we are coming closer to the end, a lot of different parts. Pasa porque estamos llegando al final y esto al final también es parte del juego. Cuando juegas fuera de casa es muy complicado ganar y al final no siempre se puede ganar todos los partidos ni jugar bien al 100% de los partidos, pero nuestros jugadores luchan, lo dan todo. Si no están llegando los resultados no es por ello. No es por ellos, es lógico que también que pase esto porque como digo, no siempre se puede ganar ni jugar bien todos los partidos, tenemos que salir juntos de este bache, pero no tengo nada que decir a los jugadores porque entrenan duro cada día para ayudar al equipo y a los compañeros y no estoy contento de estar en esta situación, pero ya sabía que era algo que podía pasar durante la temporada. Bueno, pues lo dice el propio Dick Redder, estamos en un pequeño bache, son 2 puntos de 9, 3 partidos sin ganar. Alex Rodríguez, ¿te preocupa la situación de tu Club Deportivo Castellón? Siendo líder, habiendo pasado, como dices, 3 partidos en los que el equipo ha pegado un pequeño bajón, un bajón sí. ¿Me preocupa la situación? No. Creo que la situación no es preocupante, no es alarmante. Sí que es verdad que hay que pensar un poquito ya en el tema de las alineaciones, en esas rotaciones a nivel ya titularidad. Creo que hay que mover alguna pieza, creo que hay que refrescar un poquito el equipo. Me sigue costando ver a Óscar jugando tantos minutos. Creo que cuando juega Villahermosa necesita estar acompañado de Calavera y de alguien que le dé un poco más de libertad, como fue Mollita. Creo que todo reside en mover un poquito la alineación y encontrar esa pieza que al Castellón ahora le está faltando, que es frescura, es un poquito de frescura. Creo que tiene de sobra, como digo, piezas en el banquillo para animar un poco la cosa y no estoy preocupado porque además, lo dijimos el otro día, creo que este año tiene la suerte del campeón, que es un fin de semana que pierdes y el rival directo ahora mismo va y también pierde. O sea que... Aurelio, Charly, ¿estáis preocupados? Entiendo que, claro, viendo la clasificación no, porque cuando ves que tienes 54 puntos como para estar preocupado, pero claro, son 3 partidos sin ganar y el Castellón este año eso no lo había hecho en ninguna jornada, 3 partidos sin ganar. Sí, bueno, yo había venido con lo del pesimismo. Yo sé, sí. Claro, ya ha venido de una forma, Aurelio. Sí, depende. Depende que hoy se ha levantado pesimista, Alex. No, a ver, en la primera vuelta fueron 9 puntos con estos 3 rivales. Creo que fue un +8, una cosa así. Y ahora son 2. Y ahora son 2 puntos y un -2. Entonces, no son los números, que sí, que también, sino las sensaciones de los partidos. Siempre
has ido perdiendo en algún momento de los partidos. En los 2 partidos incluso que los que has empatado los has remontado en los últimos minutos, incluso en el descuento. Y lo que sí habíamos hablado de lo que este equipo hace muy bien, que hace muchas cosas muy bien y que sí que le llegaban, que le siguen llegando. O sea, que tampoco es que Gonzalo sigue siendo seguramente el mejor cada partido. Que eso, cuando uno monta un equipo, lo más importante es montar un 1 y un 9 bueno, tiene el máximo goleador de la categoría y posiblemente el mejor portero. O sea, que ya por dentro los muñequitos ya son más fáciles de conseguir, ¿no? Pero es cierto que las sensaciones, como está diciendo Ale, hay mucho jugador que en las primeras jornadas no estaba jugando, jugadores que estaban jugando habitualmente están perdiendo mucho protagonismo. Son jugadores a lo mejor más todoterrenos, incluso hay un cambio de tendencia a buscar o a utilizar a jugadores más específicos, más de último tercio de campo. Y ahora antes tenían, por ejemplo, Josifo es un jugador, es muy vertical, es verdad que igual que Traoré, pero son jugadores de último tercio de campo. Por ejemplo, Manu es un jugador más todoterreno. Calavera, Julio, son jugadores mucho que son de más metros, de más distancia, de más patas, de más... Y han perdido protagonismo. Y eso ha perdido protagonismo y lo están ganando jugadores más específicos. Tipo Douglas también, ¿no? Tipo de situaciones en campo contrario, pero ya es verdad que las recuperaciones o las presiones tras pérdida ya no son lo mismo. Ya al contrario, muchas veces te llega a tu área, ya tienes que hacer muchos metros hacia atrás, cosas que antes prácticamente no existía, que algún pelotazo y que el central del 1 contra 1, ¿no? ese mítico 1 contra 1, pues casi siempre se ganaba. Ahora está participando Gonzalo mucho más en los balones a la espalda. Tras robo sí que están encontrando a unos jugadores descolgados, que no hay tanta... Por eso te digo, no hay tanta vigilancia. O sea, que te veo preocupado, Aurelio. Eso es. Igual que creo que el equipo había evolucionado a mucho mejor en cuanto a que el equipo a lo mejor tenía ya los 2 brazos, los 2 centrales de brazos eran más rápidos, ya no eran tantos centrales, sino unos laterales más reconvertidos para poder utilizar en las vueltas. No sé, creo que había evolucionado hacia muy bien para hacer una serie de cosas, de ser mejor defensivamente. Bueno, el potencial ofensivo lo seguía teniendo, pero creo que nos estamos perdiendo en eso, no sé, la identidad, lo que tenía, lo que quería, seguramente lo siga queriendo igual, ¿no? Pero ya no lo está poniendo en práctica y bueno, veremos. Pero la explicación de todo esto, Charly, tú que has sido futbolista también como Aurelio, yo no sé, viendo desde fuera, no sé si el equipo está así porque últimamente di que está apostando mucho por un doble pivote más defensivo, hablo de Iago Indias, Óscar Gil, y no tanto como a lo mejor al principio de temporada, que siempre aparecía Calavera a lo mejor con Villahermosa, o Calavera con Julio, que podía ser un equipo más ofensivo. No sé si es que le han pillado ya la manera de jugar al Castellón, que es una posibilidad, y ya todo el mundo sabe cómo buscarle las cosquillas. No sé si es que a lo mejor ha utilizado pocas rotaciones y ahora se ve obligado a dar descanso a futbolistas metiendo a otros que no son tan habituales en el equipo y que a lo mejor no dan tan buenos resultados. No sé, yo desde fuera intento buscarle alguna explicación. No sé si es que los nuevos fichajes tipo Lars, tipo Douglas, todavía tienen que cogerse a la manera de jugar y a la forma física que pide este equipo. ¿Cuál es la explicación o es pura casualidad? Porque puede ser. Fútbol es, oye, 3 malos resultados y ya está, no hay que buscarle más explicación. Yo creo que es un poco resumen lo que tú has dicho y además añado el que el perder 3 partidos, no puntuar puntuar 2 de 9, creo que es algo habitual en el fútbol con números tan desorbitados como están hasta el momento Castellón y Ibiza. Al final creo que es una racha, todos los equipos tienen rachas malas y al final es intentar solucionar cuanto antes esta racha y tienen capacidad y argumentos para hacerlo. Es cierto también que los nuevos fichajes necesitan un periodo de adaptación y al final el periodo de adaptación, pues 1 mes, 2, hay jugadores que les cuesta más, pero al final creo que es un bache, que lo pasarán fácil, si no esta semana, la siguiente, y hay que darle tranquilidad y normalidad. Lo bueno es que hay que tener en cuenta que, oye, el Ibiza también es terrenal, que parecía que el equipo de Romo llegaba como un tiro. Sí. No, es que el equipo de Romo tenía suficiente con un empate en Linares para ser líder y, chico, en el 93, después de haber empatado ellos en el 91, acaban perdiendo el partido. Que aquí todos tienen problemas. Yo vi el empate y dije que se acababa aquí la historia. Lo de siempre, Lo ¿no? de siempre, exactamente. Y lo quité.
De verdad, lo quité el partido. Hombre, dije de 1-1. poca fe. Hombre, dije 1-1 al Ibiza. Esto no se le escapa a un equipo de Romo en la vida. Y más habiendo empatado en un campo como el Linarejos, que es tan difícil allí, siempre. Se iba a acabar ahí la tontería. Pero es que al final todos fallan. Y llevamos diciéndolo, yo creo, toda la temporada, que el momento del Castellón en el que va a perder 3 seguidos iba a llegar. O iba a perder. Iba a pegar un pequeño bajón y iba a llegar. De hecho, esta mañana mirábamos que el año pasado el Reder en el Suole, precisamente el bajón de la temporada lo tiene ahora en el mes de febrero, y luego llega el mes de marzo, lo gana todo y tiene, creo que son 2 tropiezos más en el mes de abril. Bendito si el tropiezo es ahora y seguimos colíderes con el Ibiza. No lo sé. Alex Cervera, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas y perdón, disculpas que me sabe bien, ¿no? fatal, El hospital bien. El hospital salvando vidas. Bueno, eso es lo que importa. Eso es lo importante. ¿La salud tuya bien, con el bien. Castellón bien? Sí, el sábado me puse de muy mala gaita. Sobre todo a la primera hora de partido, ¿no? Sí, la primera fue lamentable y menos mal que lo reconocen, lo ven y saben que el plan A no está funcionando, que el plan A no está funcionando bien. Y ya el otro día en casa ya tuviste que ir al plan C, que es meter tíos grandes y a las bravas, a ver, y al final conseguiste, el otro día no te sale. Y claro, un resbalón que nunca te pasa, que Gonzalo nunca se resbala, pues algún día. Bueno, resbalaban muchos en el campo de la segunda parte hay que hacerlo mirar, mirar. Pero eso en el descanso eso se tiene que... O sea, yo pensaba que lo iban a mejorar. No regar, sino decir las botas se pueden cambiar, ¿no? Eso funciona así, ¿no? Yo pensaba, ¿verdad? Que digo, una cosa es que se van a cambiar. pero es que resbalaban todos. Claro, por eso. Y hago resbaló 3 veces. Igual es que no llevan tantas botas para cambiarse todo. Botas futbolistas del club de Guardianes este año. Si queremos ser un club profesional, botas, señor Bob, botas para todos. Lleva siempre 2 botas, ¿no? A ver, porque yo he estado 3 años en Castalia. Yo también. Bueno, Castalia era un campo que resbalaba mucho, que el césped no solía estar nada bien. Entonces, vale. Luego lo arreglaron, ¿eh? A ver. Esto Castalia que parecía todo menos un campo. Si las raíces están podridas, te pongas lo que te ponga, te va a resbalar. ¿Por qué? Porque pero ellos no resbalaban. Solo resbalábamos nosotros. Lo de arriba está verde, está muy bonito, pero si pisas y haces tracción, si la raíz está bien, está sana, pues no pasa nada. Bueno, bien, pero traccionan ellos también. Ellos no resbalaban, solo resbalábamos nosotros. Algo hay ahí. Pero no te pasa solamente... Hay jugadores que es verdad que son demasiado explosivos, demasiado potentes, cambios de ritmo, cambios de dirección, vale. Pero es que Gonzalo no es así. O sea, se resbala porque se resbala. Te puede pasar. Que no digo que haya sido ese el motivo, porque no conozco las raíces del problema. Del Romano José Fouto. Del Romano José Fouto, pero que es verdad que no... los jugadores ya con la longitud de tacos que utilizan, que no hace falta los de hierro es que prácticamente cuando está el campo anegado de agua. Con ese taco se puede jugar perfectamente en todos sitios, ¿no? Hay veces que te resbala, hay veces que no. Pero para que se te juntan muchas cosas. Frío también, lo que pasa es que no creo que hiciera tanto frío, pero el frío también influye mucho. Yo creo que es un poquito la seguridad de los jugadores. Ya cuando te resbalas es porque ya no pisas con esa seguridad de decir, bueno, es que voy para adelante. Yo no vi a Douglas, por ejemplo, y la tiro ya, no vi a Douglas encarar y irse, se fue una vez y se metió para adentro. Pues entonces, si no tienes desequilibrio, no tienes desborde, si te dejas a Manu, que es el tercer máximo goleador en el banquillo, le das la titularidad a Douglas y Douglas Aurelio, el otro Aurelio. Tu primo. Tu primo, el diestro. Pues casi que juegas con uno menos. Pues... Bueno, ahora hacemos una pequeña pausa para la publicidad. Seguimos hablando del Club Deportivo Castellón, 1521 de la Onda Media, radiocastellón.com, también en YouTube. Venga, hasta ahora. Empieza el día a tope de energía en Basic Fit. En casa o en el gym a la vuelta de la esquina. Apúntate ahora, disfruta de 4 semanas extra y llévate una mochila. Siéntete bien y haz del fitness tu básico. Ver condiciones en basic-fit.es. Basic Fit. ¿Te has enterado? Ya hay dentistas en Castellón que pueden poner implantes dentales en un día. ¿En un día? Eso es cosa del pasado. Mi dentista es capaz de poner tus implantes dentales en solo 6 horas. ¿En 6 horas? Como lo oyes, Javier Cabrera coloca implantes dentales y los dientes fijos en 6 horas. Sales de la clínica sonriendo. En Clínicas Cabrera hacemos tu sonrisa realidad. Pide cita en clínicascabrera.com. Primera visita con radiografía gratis. Qué mágico es compartir buenos momentos con nuestros familiares, amigos o celebrar los cumpleaños de los más peques. Pues mucho mejor es hacerlo en McDonald's. Con sus McMenús, sándwiches, McCafé, Happy Meals, postres, nada sabe como McDonald's. Y ahora prueba la nueva McCrispy Legend en McDonald's Castellón, Villarreal, Honda y Burriana.
Recuperaciones Hermano Soto. Compraventa de metales y materiales a profesionales y particulares. Compra de chatarra. No te preocupes por lo que está de más. En Recuperaciones Hermano Soto, vamos, te lo recogemos y te pagamos de inmediato. Recuperaciones Hermano Soto, Almazora o en el 679 90 23 43. Bueno, pues continuamos en la tertulia. Quiero preguntaros por varios nombres propios. El primero, la renovación de Óscar Gil. Noticia de la semana pasada. Ya contábamos aquí en el mes de diciembre que el Castellón quería renovar a sus pilares. Y así lo hizo, con Manu Sánchez, con De Miguel, que nos quedaba también en el aire Óscar Gil. Bueno, pues ya es oficial, lo dijo ya Bob Bulgari la semana pasada y el club lo hizo oficial. Por tanto, Óscar Gil continúa un año más. Y ojo, porque acaban contrato y de momento no han renovado los porteros Sveik y Carney, Borja Granero, Alberto Jiménez, Medunjani, que ya sabemos que es un caso muy particular, Mollita, aunque tiene otro año más optativo, que entiendo que será por cantidad de partidos, por tanto no me preocupa, yo creo que Mollita va a renovar. Y tenemos la misma situación con Castañé, con Traoré, que está cedido, aquí es un caso distinto, y con Lars, que ya firmaba solo hasta final de temporada. ¿Qué os parece la renovación de Óscar Gil? Y de todos los que he dicho aquí, os lo repito, es Sveik, Carney, Borja Granero, Alberto Jiménez, Medunjani, Mollita, aunque es muy particular ese tema, Castañé y Lars Belvik. ¿A quién le ofreceríais, es que le ofreceríais a alguien la renovación? Me imagino que dependería mucho de si el Castellón sube de categoría o se queda en la primera red. No sé, ¿qué os parece? Yo a Carney, por ejemplo, se la ofrecería. ¿A Carney? Sí, porque... Pero si no lo has visto jugar. Bueno, pero yo, pinta muy buenas maneras. Es un sub-23 que el año que viene se supone que no te hará falta porque estarás en segunda división, pero necesitarás tener otros porteros. Y puedes tener a Gonzalo, luego fichas otro que dispute la titularidad y el joven. Y antes Carney que Sveik. ¿Me has dejado pensativo a Sveik, de verdad? ¿Te importáis? Sí, yo... No sé, a mí me cuesta... No, puede ser. Yo es que quiero verlos más. Es que quiero ver más a... Estos quieren sacar... A ver, que se me entienda. El club quiere sacar dinero de algunos jugadores. Sí, esa es su filosofía. Claro, entonces tienen que jugarse... No van a renovar a Alberto. Alberto, sabes que es un producto para sacar rendimiento ya este año y con mucho el año que viene y ya está. Y no vas a sacar rendimiento económico, vas a sacar rendimiento futbolístico. Bueno, pero si no subes, yo Alberto lo renovaba. Hombre, claro. Si subo, no, a lo mejor. Lo importante es que también renovan, tipo Calavera, que también renovan, en caso de ascenso, renovan muchos. Entonces, claro, bueno, muchos no, algunos. Más además la prima. Entonces... Seguramente tendrán todos el +1 en renovación automática o muchísimos en caso de ascenso. Pero mi pregunta es, ¿creéis que van a continuar muchos si se asciende? 10 o 12. Yo pienso que 10 o 12. Pero 10 o 12 ya es una buena columna. A mí me parecen 10 o 12 titulares y traes 10 o 12 semititulares también. Oye. A mí me parece un cambio diferente y al margen de cómo trabaja el Castellón en cuanto a venta del jugador más cara que la compra, ¿no? Que al final juegan a eso. Yo creo que el rendimiento deportivo, jugadores por ejemplo como Alberto que decíamos, a pesar de que la edad no sea la que se busca, si te está rindiendo en el campo lo vas a renovar, seguro. O jugadores como Granero también. Te ha salido, te ha hecho un buen partido, te hace una buena temporada, firmas un contrato a la baja. Segunda no tengo claro. Claro. Nivel, otra velocidad. Si asciendes ese es otro tema, pero vamos, que si me preguntan a mí yo te diría que los renovabas. ¿Os sorprende que jugadores que al principio era una defensa muy titular y muy reconocida, ¿no? Con Óscar Gil, con Alberto Jiménez y con Salva Ruiz. Claro, Salva ahora no está, pero cuando no ha estado Salva ha entrado Granero. Granero ha tenido problemas últimamente y ahora tenemos un boquete en esa parte izquierda, que el primer día contra el Atlético metimos a Alberto Jiménez y yo creo que estamos de acuerdo que aquello no salió muy bien. Y ahora con Joshua, pues tampoco es que esté rindiendo las mil maravillas, pero ¿os llama la atención que se estén metiendo tantos cambios, ya no solo en la defensa, sino en el centro del campo? Que Julio Gracia, que parecía en un momento dado de la temporada titular indiscutible, ahora desaparece del mapa, que De Miguel, que ahora no está fino, tampoco tenga descanso, que Groning, que se ha marchado 3 partidos, 2 goles en Alemania, que Cristian, que aquí no contaba prácticamente, últimamente no estaba, es capitán general en el Ceuta. ¿Os sorprende que se esté tocando tantas piezas y ese podría ser un factor por el cual el Castellón no está al mismo nivel que al principio de temporada? ¿O no tiene nada que ver? No, hombre, la verdad, lo que he comentado antes, sí he hecho de menos más físico, más patas, más jugadores todoterreno, más, porque creo que les estaba yendo muy bien. Les estaba yendo muy bien y era a lo que se jugaba. Entonces ahora hay gente más específica, hay gente más que tienen que trabajar un poco más compañeros para ellos, y ahí si junto a muchos me encuentro con un problema. O sea, el tema de lo que se ha comentado de la renovación de jugadores. Cuando tú asciendes de categoría, básicamente
te quedas con el equipo titular o los 12 titulares, 12, 13 titulares, y tratas de traer a otros 12 o 13 titulares de la siguiente categoría. Entonces ahí la columna ya sabe cómo juega el míster, ya sabe cómo la idea que tiene. Vas a traer jugadores de más nivel en principio, después ya veremos quién juegan, pero creo que es una forma de mejorar la plantilla. Jugadores que participen poco, básicamente no quieres contar con ellos para la temporada siguiente. Alguna sorpresa en esta categoría incluso son jugadores mejores en otra categoría, porque pues juega a otro ritmo, se juega a otra idea y aquí a lo mejor hay menos espacio y el juego es más embarullado, ¿no? Pero sí, hablando del equipo a día de hoy, te digo, a mí me gusta más el jugador físico, todoterreno, el de recorrido, el de... A ti, Adik también le gusta eso. Cada uno sí, pero sin embargo, Julio, llegó un momento que sería un perfil de ese futbolista y ha desaparecido del mapa. Lo raro, yo creo que es recuperación. Ahí tiene que haber algo de la lesión. No sé si sigue tocado o algo, porque a mí me pareció que cuando entró, llegó, pisó la titularidad y no la sacó nadie. Y ahora es verdad que le está costando mucho. A mí me sorprende mucho el caso de Julio, porque como dice Aurelio, son jugadores todoterreno, como Manu, como Carneros, que al final... Son prioridades. Yo creo que, o a lo mejor es que quiere tener toda la plantilla enchufada, que de aquí a lo que te queda... Tiene que tener a los máximos posibles porque nunca sabes lo que te puede pasar. Pero ha tocado tan pocas piezas a lo largo de la temporada que nos sorprende. Porque, pero él tiene prioridades. O sea, él sabe que su central titular no es Alberto, es Óscar. Si está Óscar, jugará Óscar. Si tiene a Calavera, jugará Calavera. Si no está Calavera, jugará Óscar en el mediocentro. Si no está Chirino, pondrá a Yago. Pero el titular es Chirino, no es Yago. Si está Salva, jugará Salva. Y el suplente será Borja, pero si necesita velocidad será Joshua. O sea, él tiene perfiles ya muy claros. Y luego yo creo que las bandas están jugando a decir, bueno, me han traído dos bandas, Josifov y Douglas Costa. Si me los has traído, creo que está haciendo como el año pasado, ya pasó con Suero, que vino, hizo un buen inicio, luego nadie entendíamos por qué jugaba y se le están dando minutos para darle confianza. Toma 3, 4, 5, 6 partidos y demuéstrame que puede ser el bueno, el crack, en los últimos 10. Que no, pues los últimos 10. Supongo que ya decidirá Dick. Está haciendo ahora el casting para decir, los últimos 10 voy a ir con estos. Y con estos a muertes. Y cuando alguno se me caiga, pues cogeré de aquí. Y pondré a Lars o pondré al otro, pero... Y a lo mejor no quiere matar deportivamente a Jesús de Miguel. Es que... Yo con respecto a lo que ha dicho Xavi antes, con la situación del míster el año pasado en el equipo de donde estaba, creo que igual puede ser una situación de carga. Ahora están en subida y los últimos 2 meses o mes y medio estén de bajada y es cuando... Perdieron 2, empataron 1 el mes de febrero. Sí, eso es. Es que y igual, luego hizo un pleno en el mes de marzo. Contra 2 filiales que estaban ahí abajo en la tabla. Que digo que a lo mejor a nivel físico el que el equipo no esté tan fino puede ser porque estén haciendo más carga de lo habitual para llegar más finos a final de temporada, que es lo que realmente se juega el asunto. Puede ser también por ahí, al final... Además el míster es la primera vez que habla claramente de bajón. Sí. Es la primera vez que en el corte de voz dice 3 o 4 veces bajón o bache. La traducción es bache. Y ya lo reconoce. La semana pasada no lo reconocía y ahora ya sí que lo está admitiendo. Pero es evidente. Por ejemplo, nos vamos al último partido. Hay demasiado balón largo, demasiado juego directo, demasiado juego... O sea, es que el equipo así no ha jugado nunca. Yo a lo que voy es que el equipo así no ha jugado. O sea, no para mí no es reconocible. Pero porque ha sido superior siempre. Ahora no está siendo superior. Sí, pero Ale, es superior porque genera la superioridad. O sea, él mete al equipo contrario a base de pases cortos, de pases de ir acercando líneas. Y ahora no, ahora muchas veces Gonzalo tira al largo, los centrales juegan largo, hay centros desde 3/4 y o sea, así no ha jugado nunca. O sea, no es que no le esté saliendo bien, sino que es que está jugando a otra cosa. También te pillan porque salía con los 2 brazos y el central cierra, se venía arriba con el pivote y salían en cuadrado, claro. Y ahora te han pillado y te ponen 2, o sea, 1 contra 1 en el cuadrado, y ya tienes que ir a las bandas. Emparejan estas. Te emparejan, entonces claro, ya no te da esa seguridad de, coño, es que si la pierdo me meten a De Miguel, lo que habíamos demandado muchas veces, lo están persiguiendo, entonces ya no recibe, gira. Pero por eso el otro día se le preguntaba precisamente a Herreder aquí, a Dick, si había plan B. Creo que fue Julián Palacios que le dijo, ¿hay plan B? Y él habló, sí, había plan B y plan C. Pero igual es el momento de empezar a aplicar el plan B, porque en 50 minutos contra el Atlético de Madrid B se ahogó el equipo y en 60 minutos contra el Mérida se ahogó el equipo. Y luego la solución sí que era meter arriba a Lars, meter arriba más pólvora. Que igual es el plan B. Te daba para empatar. Es que igual el juego directo, la segunda jugada y jugar en campo contrario es el plan B.
pues al final si te emparejan por dentro, que es tu fuerte, salir con atraer y ir superando líneas, al final si te lo pillan bien, lanzo, supero 2 líneas y a partir de ahí en campo contrario juego y hago cosas. Claro, pero luego te meten un balón a la espalda y a correr, claro, y a sufrir. Claro. Eso ha pasado toda la temporada, ya no hay pelotazo, o sea, partidos anteriores, eso, ahora ya juegan con la siguiente línea, el despeje no es un pelotazo, es un despeje buscando la siguiente línea del equipo contrario, y a partir de ahí juegan un pase más vertical, con menos distancia, con menos imprecisión y más al compañero. Y ahí sí que los que queden, que muchas veces le está tocando a Alberto a correr o a Óscar a correr, vas a campo abierto con un pase bien dado, con un delantero que es rápido. Veremos cómo acaba lo deportivo. En lo extradeportivo, Cervera, ya tenemos fechas para el juicio de Castellnou, que recuerdo que tenía que haberse llevado a cabo a principios de febrero, el día 6 creo que arrancaba ese juicio. Al final Antonio Blasco pidió el aplazamiento y la nueva fecha es 1, 2, 4 y 8 de octubre. Estamos hablando de 8 meses más tarde, cuando de entrada parecía que se podía retrasar un par de meses, 3 meses, no, 8 meses. A mí me parece una auténtica barbaridad todo esto, porque Antonio Blasco pidió en su momento que se aplazara porque seguía todo en marcha lo que estaba el litigio abierto entre David Cruz y el propio Castellnou por las acciones que en su día David Cruz le compró a Castellnou, que eso ya está, en principio el juez ya le dio la razón a Castellnou, pero claro, ahí hay un lío accionarial con toda la operación acordeón que llevó a cabo también Vicente Montesinos, que eso ha paralizado todo el juicio. A mí lo que más me llama la atención, más allá de que el por qué, es que se nos vaya 8 meses. Claro, el tema de la justicia es muy complicado. Es muy complicado porque un juicio como este, que para mí es blanco y en botella, no estoy sentenciando a nadie, pero sí lo sentencio ya, por mi parte. El juicio tiene que haber sido rápido, 2-3 años y a correr. Si tienes que ganar la presa, si tienes que pagar y a correr. No puedes. Y si no hay nada, no hay nada. Y no hay nada, pues a ir al casino y a tocar las palmas. Bueno, o no lo puedes demostrar. Claro. Es que una cosa es que hayas hecho una cosa y otra cosa es que se pueda demostrar. Y otra cosa es que se ayude. Y se tenía que ayudar. Se tenía que ayudar desde instituciones y también desde el club. Y ahí el club se tenía que poner un poquito también en la piel de los que llevamos amargados con esta chentola. 15 años. ¿Vale? Entonces, sí que ahí el club, yo le pego el tirón de orejas porque sí que debería haberse puesto al lado de sentimiento, que ha sido los que han denunciado, los que han puesto el careto, el dinero y la persona, y han puesto el DNI y han firmado en el juzgado. Y creo que hay un poquito más de sentimiento se podría haber hecho. Lo de los 8 meses, pues mira, a mí no me parece mal, siempre y cuando llegue el 9 de octubre yo esté de festa, pero esté diciendo, son una semana esta feta, y para diciembre tenga el regalo de Reyes de decir, señores, 6 millones de euros, pues pero adelante. sabiendo cómo son las cosas, igual luego llega la fecha, Alex, y hay otro aplazamiento por no se sabe qué. ¿Por qué? Yo Porque qué sé. cambiamos de abogado. Es que cualquier cosa. El juez al final también se le hincharán las pelotas y dirá, con perdón, y dirá, señor, usted no me tome... Cuando al final vas alargando el tema lo único que puede hacer el juez es cansarse del tema y que te coja tirria. Si lo alarga, aún será peor. ¿Vale? Entonces, me fastidia que se haga largo, pero yo creo que hay que esperar. Y si hemos esperado tanto hasta ahora, sí, claro, era ya tan igual. cerquita estamos, tantas ganas tengo de abrir el champán, que yo me voy a esperar y aguantaremos. Bueno, pues veremos qué pasa en octubre. Últimos minutos para hablar del Villarreal, que empató a 1 ante el Getafe en un partido en el que por momentos yo sí que vi un Villarreal que me gustó, sobre todo hablo del Villarreal de la primera parte, y eso que se marchó al descanso perdiendo 0-1, y acabó empatando en la segunda mitad, pero a mi entender se le hizo muy largo el partido al Villarreal, que eso sí, suma 5 encuentros sin perder, pero solo una victoria en esos últimos 5 partidos. Para Marcelino, el Villarreal va por el buen camino. Creo que tenemos los partidos muy controlados la mayor parte del tiempo. Creo que en la mayoría de esos partidos somos dominadores, pero nos falta eficacia. Nos falta eficacia cara al gol y que el rival no tenga tanta. Vaya, que el Villarreal va por el buen camino, pero yo sigo pensando, no sé si estáis de acuerdo conmigo, Charlie, que a este Villarreal le falta todavía una vuelta de tuerca para hacernos pensar, por ejemplo, en olvidarnos definitivamente del descenso, pese a los 9 puntos de ventaja, y en pensar que en las eliminatorias de la Europa League, oye, vamos a ilusionarnos en poder llegar lejos, pero es que para eso creo que nos falta un poquito más. Yo creo que lo que tú has dicho, tuvo 25 o 30 minutos de la primera parte muy buenos, es injusto, yo estaba allí en el partido y es injusto totalmente para mí el resultado de 0-1,
Lo que pasa que sí que es verdad que los equipos de Bordalás Son así. rentabilizan muy Claro. bien, dicen que no es fútbol y yo creo que sí que es fútbol. A mí me desquició, lo tengo que decir. Pero es fútbol. No porque defendieran, sino porque sacaban los brazos, hacían las faltas cuando había que hacerla, El otro fútbol, te ¿no? pegaba un tirón por detrás cuando no te veía. Era Es desquiciante. que yo creo que España del 2008, 2010 y 2012 nos ha hecho más daño que... Al final pensamos que todo el fútbol es aquello y no es cierto. El fútbol es... Todos los equipos son lícitos mientras dentro de la legalidad del reglamento del juego lo entiendan. Y Villarreal tuvo media hora buenísima, con acciones, con peligro, y al final pues 0-1 al descanso y a lo mejor te vas con 0-2 y es peor. Pero sí que yo noto una ligera mejoría, una bastante mejoría desde la llegada de Marcelino. Creo que el descenso es imposible, personalmente creo que es imposible. Estar arriba también, pero sí que hay que ilusionarse con la UEFA y dar guerra. Lo que pasa es que para eso a mí me preocupa la imagen de la segunda parte. Creo que se le hizo muy largo el partido y que cuando Comesaña y Coquelán, que aguantan el centro del campo, estaban muertos ya, entró Capú, entró Parejo y yo, más que una mejoría física y futbolística, vi un equipo que se iba para abajo, para abajo, para abajo. Yo no sé si lo visteis así o no lo visteis así, pero a mí la sensación que me dio es que con los cambios el equipo no mejoró, al contrario, que volvíamos al Villarreal de hace 3 o 4 semanas. Es lo que no te ha funcionado, perdón, Aurelio, es lo que no te ha funcionado tampoco antes. O sea, es que Parejo y Capú, venimos diciendo aquí en cada tertulia que no le da al Villarreal con eso, que no le da al Villarreal con ese centro del campo. Y piensas, bueno, igual de refresco pues te pueden aportar algo, ¿no? Pero la realidad es que creo que son dos jugadores que lo han tenido muy claro desde siempre, que su tope lo dan jugando de titular y exprimiéndose desde el principio. De revulsivos a ninguno de los dos les veo, ni a Capú ni a Parejo. Y en la línea de defensa, Xavi, déjame decir que Mosquera me sigue faltando algo más. Jugó a pierna cambiada, ¿eh? Él jugaba por la izquierda de central zurdo cuando es diestro y tenía muchas dificultades. Pero cuántas para veces sacar el lo balón. hemos dicho, ¿no? Que la línea que más tenía que reforzar o más foco tenía que hacer desde la dirección es la línea defensiva. Mosquera llega, está el Albiol al lado que parece que poco a poco va recuperando, pero luego con los pies me daba un pelín de inseguridad y Mosquera, sí que es verdad que estaba a pierna cambiada, pero vamos. Es que si además le ponías al lado a Jorge Cuenca para cerrar el partido, es decir, la salida de balón por esa banda era terrible, terrible. Y por ahí vino el bajón un poco, pero yo creo que el Villarreal va mejor, que eso ya es decir, tal y como estaba la cosa antes de la llegada de Marcelino. Pero es lo que hay, partidos como el Getafe estos partidos ha vivido 1001 y sabe jugarlo mejor que nadie. Aurelio, nos puede dar para ilusionarnos pensando en la Europa League, cuidado, pensando que en la Europa League tenemos al Liverpool, que es el líder de la Premier, al Bayer Leverkusen, que es el líder de Alemania, pero bueno, para llegar a cuartos, para llegar a semis, para podernos ilusionar, si este Villarreal de Marcelino se coge, ¿nos puede dar para algo? Si juega como quiere jugar Marcelino, creo que hay opciones a un partido o a una eliminatoria. Hace falta muchas patas, hacen falta mucho físico, sobre todo por dentro, cuando quieres jugar como quieres jugar Marce y lleva toda su vida jugando igual, necesitas un perfil... Con Capú y Parejo... Correcto, necesitas un perfil de jugadores. Cuando ves que se hace falta refresco en determinadas posiciones, porque tampoco puedes cargar de tantos partidos, porque estás jugando en competición europea y quieres hacer bien las cosas, como estábamos diciendo antes, en Liga ya no va a tener ningún problema, o sea, ¿Estáis convencidos? ya tiene su línea, lo de no perder en tantos partidos seguidos te dice que el equipo defensivamente y la línea que quería defensiva ya la tiene. A partir de ahí es crecer y hacer más cosas. Para hacer más cosas necesita poner en práctica lo que le gusta a Marcelino. Mucho físico, mucha velocidad, una pareja de delanteros porque entre ellos se armen jugadas, el centrocampo muy fuerte, con dos jugadores de mucho recorrido. Con Comesaña, con un Guedes Gerard arriba, con un Baena que ayude y un extremo por la derecha. Correcto, su 11 es ese. Y si cambiamos su 11, ya solo lo dijimos en su día sí pero no. ¿Por qué? Porque no es el perfil. Ya el mediocentro sí pero no. ¿Por qué? Porque no son los perfiles. Y si tú los tiras a jugar y los tiras a un partido, otro partido, se van a ir cayendo, que es lo que le está pasando. Para un partido, si tú guardas tus jugadores, es muy competitivo jugando a lo que quiere Marcelino, pero si necesitas rotar, pues va a haber momentos de los partidos en los que no va a parecerse a lo que él quiere. ¿Y cómo metemos en esa ecuación a Dani Parejo? Es lo que más me preocupa. Con el 4-4-2 es difícil. Salvo que metas a Coquelán en una banda para ayudar a un Parejo en el doble pivote pero perdiendo esa profundidad, que en el Valencia alguna vez lo hizo. Yo a lo mejor la segunda parte, igual estoy un poco loco, pero hubiera puesto a Baena en doble pivote. En las categorías inferiores del Villarreal jugaba de doble pivote. Por eso, sí, yo lo conozco en las inferiores, claro. Y le hubiera dado a lo mejor las piernas que demandaba el partido en ese momento, y al final
metes a Guedes en un perfil y sacas a Sorloth con Gerrard. No, para que arriba. Sorloth estaba tocado para jugar el partido. En condiciones normales. Puedes, una variante que te puede dar los 2 puntas arriba más. Algún día estudiaremos la variante de Charlie como entrenador, que también tiene buena visión. Aurelio Santos, Charlie, gracias. Alex Cervera, Alex Rodríguez, un placer escucharos en Radio Castellón. Sabéis más deporte mañana, 3:20 en Ser Deportivos. Nos escuchamos. Hasta luego, adiós. Son las 8.